¿Estamos solos en el universo? ¿Podrían ser ciertos los relatos de encuentros con seres de otro mundo? Bueno, pues expertos de diferentes países se unieron hoy en el Congreso de México, para que se reconozca oficialmente la existencia de fenómenos anómalos. Y lo que es más sorprendente, llevaron pruebas. Presentaron 2 cuerpos de supuestos extraterrestres avalados por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, o al menos eso fue lo que se dijo en tribuna. Si esto llegara a ser cierto, amigos, marcaría un cambio radical sobre todo lo que conocemos en este mundo. Los científicos que respaldan esta iniciativa han presentado 2 cuerpos de seres no humanos como prueba de la existencia de estos fenómenos anómalos. Estos cuerpos, según una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen más de 1000 años de antigüedad y estuvieron ocultos en una sustancia llamada diaotema, un tipo de alga fosilizada que preservó de una manera muy excepcional a estos seres extraños. Por eso los podemos ver tan nítidos. Su morfología, con 3 dedos y un cráneo alargado, pero no de la manera tradicional, que es así, esto es como alargado, como si fuera como un hocico de perro, así. Es muy distinta de la fisonomía de los seres humanos. Es evidente que no estamos hablando de seres humanos, pero al mismo tiempo sí comparten algunas características sorprendentes. Vamos a ver las imágenes que se presentaron en el Congreso, cuáles fueron los estudios y las palabras, y quiero que juzguen ustedes, pero hay que estar muy atento a varios pequeños detalles que se van a presentar en este fragmento, que es un resumen de lo que sucedió, de algunos minutos. Pero hay que poner atención porque hay varias pistas que quedaron ahí que simplemente parece que hay engranes perdidos en la maquinaria, amigos, que hay que ponerles ojo y hay que estar atentos a esto. Vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a conocer a estos seres de otra dimensión, de otro planeta. David Grush, el oficial de inteligencia que declaró ante los congresistas de los Estados Unidos que su país estaba en posesión de restos biológicos de entidades y que él sabía dónde estaban, que se lo dijo a los congresistas. Hasta el momento el Pentágono no ha aceptado liberar esta información y permitir a los congresistas ser testigos de estos restos biológicos. Aquí hoy vamos a presentar 2 seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017. Que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores, periodistas, como por científicos, que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones. Quiero llamar en primer lugar al investigador Joyce Mantilla, que ha investigado este tema desde el primer momento. ¿Ya se descubrieron? Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos,
no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por 1000 años desecados. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios. Por favor, Joyce Mantilla, si quieres pasar por acá. Por favor, adelante. Gracias. La sorpresa está por allá, el otro extremo de la sala. Sin embargo, quiero aprovechar para agradecer a esta mesa ilustre de invitados, al diputado Sergio, que nos ha traído hasta aquí. Y obviamente entiendo la posición de mis colegas, que en este momento están obviamente atraídos por la sorpresa que les hemos traído. Yo normalmente estoy en la posición de ellos. Ahora, por las circunstancias, estoy aquí. Muy buenas noches a todos ustedes, muy buenas tardes, depende del público también que nos está siguiendo a través de las redes sociales y la transmisión del Congreso. Es mucha la información y el tiempo es corto, así que si me permiten vamos al grano con su permiso. Hemos escuchado aquí los valiosos reportes y los testimonios sobre la existencia de tecnologías no humanas en los cielos. Ya no se discute si son reales o no. Bueno, lanzamos una encuesta, si ustedes creen que esos cuerpos son reales o no. Nos encontramos, amigos, definitivamente ante un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Existen registros formales de acontecimientos que hayan pasado así en otras partes del mundo, incluso en Perú? ¿Qué es exactamente esta diatomea que ha desempeñado un papel crucial supuestamente en la preservación de estos cuerpos? ¿Y cómo pudo una cultura ancestral en la región tener conocimiento sobre ella? Bueno, según los investigadores de la UNAM, estos cuerpos tienen una antigüedad sorprendente. Dicen que superan el milenio. Estamos hablando de seres que habrían existido hace más de 1000 años, mucho antes de que nuestra era moderna se consolidara. Estos cuerpos se encontraron supuestamente ocultos en este material llamado diatomea, un tipo de alga fosilizada. Pero, ¿qué es exactamente la diatomea y cómo pudo haber desempeñado un papel tan importante en la conservación de estos seres? Bueno, esta diatomea es un organismo unicelular que existe, de hecho sí, pertenece al grupo del fitoplancton y es una forma de alga que ha existido en nuestro planeta durante millones de años. Y eso hace que sea un caparazón externo compuesto principalmente por sílice, y ese caparazón es excepcionalmente resistente y duradero, lo que significa básicamente que las diatomeas fosilizadas pueden conservarse durante periodos extremadamente largos de tiempo. Pero yo creo que la verdadera pregunta aquí es: ¿cómo pudo una cultura antigua en la región de hace más de 1000 años conocer la diatomea y utilizarla supuestamente para conservar estos cuerpos? Vamos a analizar las aristas de la historia para ver qué hay de cierto, qué hay de extraño, qué puede haber de falso. ¿Existen pruebas de que esta civilización tuviera conocimiento de esta alga y sus propiedades para poder hacer esto? Bueno, aquí hay una pista. Este descubrimiento de estos cuerpos no humanos se llevó a cabo, como vimos, en Cusco, en Perú, una región ubicada en los Andes peruanos que fue el corazón del Imperio Inca. Los incas, si ustedes recuerdan, fueron conocidos por su impresionante arquitectura que estamos viendo ahí precisamente en pantalla, agricultura avanzada, sistemas de carreteras que dominaron gran parte incluso de América del Sur desde el siglo XV hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Su imperio fue el imperio, por cierto, más grande de la América precolombina, que se extendió desde lo que hoy es Colombia hasta lo que hoy es Chile. Y han sido reconocidos por muchas razones como muy ingeniosos y avanzados en su cultura. Construyeron complejos sistemas de irrigación, como el famoso sistema de terrazas de Machu Picchu que están viendo por ahí. Estaban muy avanzados para sus tiempos. Y muchos han sugerido, por mucho tiempo precisamente, que pudieron haber estado vinculados
de alguna forma con un posible contacto inexplicable. Una de las teorías que ha circulado en la comunidad de investigadores y entusiastas de lo desconocido es que los incas podrían haber tenido algún tipo de contacto con seres extraterrestres por varios misterios en los vestigios de su cultura que aún se preservan. Por ejemplo, uno de los misterios más notorios que existe en esta cultura es la precisión tan asombrosa de las estructuras incas, precisamente como las de Machu Picchu. No sé si ustedes sepan que los bloques de piedra que forman esas estructuras están tan pero tan bien ajustados que es incluso imposible pasar un cabello humano entre ellos. ¿Cómo lograron los incas esa precisión casi láser sin herramientas avanzadas? Podría haber una influencia externa que les proporcionara conocimientos y técnicas avanzadas. Miren, otro misterio en el que los incas están involucrados es el fenómeno de las famosas líneas de Nazca. Estas enigmáticas líneas grabadas en el suelo del desierto de Nazca en Perú, que son visibles solamente desde el aire y representan figuras geométricas y animales. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo pudieron los incas crear estas líneas con esa precisión y escala sin tener una tecnología moderna para que los apreciaran solamente desde el cielo? ¿Tuvieron ayudas de seres con conocimientos avanzados? Y luego, en la cultura inca, se cree que algunos dioses descendieron precisamente de los cielos para enseñar a los humanos y que así adquirieron su conocimiento. ¿Es solo una creencia religiosa o podría haber alguna verdad detrás de todas estas historias? ¿Pudo haber existido encuentros reales con seres de otro mundo que los incas interpretaron como dioses? Por lo pronto, esto que hoy hemos visto en el Congreso de México sobre los cuerpos encontrados en esa ubicación específica, pues son un enigma que va a estar dándole la vuelta al mundo. ¿Por qué estaban allí, en Perú? ¿Qué representan en términos de la cultura y la historia de la región? ¿Puede este hallazgo arrojar la luz sobre las prácticas funerarias y creencias de los incas en relación con la vida después de la muerte? Y luego que los cuerpos representan características físicas, amigos, que claramente, según lo que vimos ahí, difieren de la de los seres humanos, como por ejemplo el tamaño, son muy pequeños, solo tienen 3 dedos, los cráneos son muy diferentes, son alargados, y esas diferencias pues, obviamente plantearon muchas dudas sobre la diversidad de formas de vida en nuestro planeta y la posibilidad de que existieran seres no humanos que existieran en la Tierra hace miles de años o que visitaran la Tierra. Y sí, los análisis de carbono 14 realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México dicen supuestamente que estos cuerpos tienen alrededor de 1000 años de antigüedad y eso plantea preguntas adicionales sobre el origen y la conexión con la cultura de esa época. Es importante, amigos, destacar que hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde la afirmación de que estos cuerpos sean de origen extraterrestre. Nos hablan, por ejemplo, sí, de una antigüedad de estas figuras, pero no sobre si es una figura elaborada como una escultura prehispánica o si está hecha con tejido de qué tipo. Otra pregunta inteligente aquí es, ¿por qué si estamos hablando, amigos, de un hallazgo potencialmente prehispánico en Perú, y hay que pensar bien en esto, se le da tratamiento y la custodia de esos objetos a particulares como Jaime Maussan? Permítanme recordarles, amigos, cómo se hace esto en México. Cuando alguien descubre el valor de un objeto histórico, lo primero que se hace es informar a las autoridades pertinentes. En el caso, por ejemplo, de México, sería el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Sería la autoridad a cargo de tomar el control de dicho objeto. Luego se inician estudios y excavaciones oficiales y si una persona se niega a entregar el objeto a las autoridades que descubrió o intenta manipularlo de alguna manera o llevárselo a exhibición de congresos de otros estados, pues en que podría enfrentar cargos legales, porque pues es un robo de un patrimonio cultural. Entonces, ¿qué sucede en el caso de Perú? Miren, es bastante extraño porque si esto es real, en Perú, por ejemplo, el Ministerio de Cultura o el Instituto Nacional de Cultura del Perú, ¿por qué no asumió un papel central en la custodia y en la investigación de estos cuerpos no humanos hallados en Cusco y que pertenecerían al Perú? Lo extraño es que se revelen en suelo mexicano y no en suelo peruano.
Si el hallazgo, amigos, es tan importante como se sugiere, uno esperaría que las autoridades culturales y científicas del Perú tuvieran la primicia de sus investigaciones. Y ahora, ¿por qué han dejado que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, le meta mano, tome delantera en estos estudios y manipule esos cuerpos u objetos? Y no me malinterpreten, no estoy hablando mal de la UNAM. La UNAM es una de las instituciones de educación superior más respetadas de América Latina, pero su implicación plantea preguntas sobre la falta de involucramiento de las instituciones peruanas en lo que debería de ser una cuestión de identidad y patrimonio cultural nacional. Entonces, amigos, si estamos hablando de un descubrimiento que podría reconfigurar nuestra comprensión de la historia humana o incluso de la vida en la Tierra, ¿por qué instituciones peruanas de renombre como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o la Pontificia Universidad Católica del Perú no están involucradas? Ambas son instituciones académicas con amplias trayectorias en investigación científica y humanística. La ausencia de su participación, amigos, nos da varias señales aquí que debemos nosotros de dudar, de preocuparnos sobre la autenticidad y la seriedad de lo que vimos ahí. Y también plantea interrogantes sobre la custodia y también sobre el manejo de lo que debería ser considerado patrimonio nacional del Perú. En Perú, fíjense que el Código Nacional, el Código Penal del Perú, en su artículo 226, dice que quien se apodere ilegítimamente de un bien mueble que forme parte del patrimonio cultural de la nación podría enfrentarse a una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor a 8 años de prisión. Es decir, si esos cuerpos son auténticos y forman parte del patrimonio prehistórico del Perú, no entregarlos a las autoridades pertinentes podría llevar a consecuencias legales graves. Además, la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación del Perú, en su artículo 65, estipula que los hallazgos casuales de bienes culturales deben ser informados en un plazo máximo de 24 horas a la autoridad peruana competente, que en este caso sería el Ministerio de Cultura de Perú. De lo contrario, la ley establece que quien no informe sobre ese hallazgo podría enfrentar una pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años de cárcel. ¿Se informó todo esto a las autoridades peruanas? Y si fue así, entonces, con todo respeto, pero ¿por qué las autoridades peruanas le prestan a estos marcianos, a don Jaime Maussan, para que los exhiba en el Congreso de México antes de revelarse en el propio Perú, Alba? Claro, hay un comentario aquí interesante, dice Verónica Espejo. El señor Maussan avisó desde hace años lo difícil que fue que Perú aceptara este patrimonio. El señor Maussan solo hace su trabajo. Entonces, ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo fue que el señor Maussan sacó estos 2 ejemplares? Les voy a decir así. ¿Cómo fue que el señor Maussan sacó estos 2 ejemplares? ¿Lo sacó como compra, como una artesanía, como un souvenir, como un recuerdo? ¿Cómo? No se puede, Alba. Está prohibido por la ley peruana. ¿Cómo lo sacas? O sea, no es como ir y comprar una imitación de estas de recuerditos de, no sé, claro, de alguna... Del Machu Picchu, ¿no? Exacto, o de alguna deidad inca o algo así. O sea, es absurdo pensar eso, ¿verdad? No es lo mismo porque estás viendo que es una réplica, entonces claro, no tienes ningún problema al sacarlo. Por supuesto. ¿Cómo sacas ese tipo de cosas del Perú? Hay un protocolo que a seguir. Pues aquí te va una, Alba. Si las autoridades del Perú ya vieron esto, el señor Jaime Maussan ya aceptó que cometió un delito. Si es que no hay un papeleo de todo esto. O quien haya hecho esto. Pudo no ser el señor Jaime Maussan, pudo ser alguien más. Sobre todo, amigos, en un punto en el que las relaciones de México y Perú están en su peor momento. No es creíble. ¿Recuerdan el incidente aéreo que involucró apenas la semana pasada al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Ni siquiera él tuvo que decidir evitar el espacio aéreo peruano durante su reciente gira por América del Sur para evitar un mal momento, dicho de su propia boca, porque no tenemos buenas relaciones para nada con el gobierno del Perú. Miren lo que dijo. Voy a decirles desde ahora, para que no se vayan a enterar, después si se vaya a malinterpretar. Como no queremos que nos hagan
una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú. No vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile. Vamos a tener más tiempo, creo que como 1 hora más por el rodeo. Y no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal. No, lo hacemos porque no queremos que la investidura del presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos los niegan. Pues está más que claro, ¿no, Alba? Por Claro. eso, precisamente AMLO evitó el espacio aéreo peruano, no porque haya querido darse 1 hora más de viaje. Ustedes saben que al presidente no le gusta mucho salir, que digamos, y menos tener 1 hora más de vuelo, pudiendo estar en México atendiendo otras cosas, sino porque, dicho por él mismo, era mejor actuar de manera precavida. Ahora, si las relaciones están tan tensas, al punto de que el propio presidente decidió alterar su ruta para evitar posibles confrontaciones, ¿cómo es que un tema tan delicado y potencialmente monumental como el descubrimiento de cuerpos anómalos se maneja con esa ligereza? Decía alguien por aquí en el chat, no lo tiene Maussan, lo tiene una organización privada. Suponiendo, diríamos los abogados mexicanos, suponiendo sin conceder que esto fuera así, en el momento en el que México no reconoció a la actual presidenta del Perú como la oficial presidenta, pues, desde ese momento que se rompieron todas las relaciones diplomáticas, se le hubiese prohibido a esa organización privada, con pena de retirarle la custodia de algo tan elemental, visitar o llevar esto a México, sobre todo antes de ser presentado en el propio Perú. Imagínense, no se ha llevado estos objetos extraterrestres al propio Congreso del Perú y tiene la primicia el Congreso de México. Vamos a ponerlo en contexto. Imaginémonos que AMLO tiene malas relaciones con la presidenta peruana, Dina Boluarte, que esto no es una imaginación. O sea, no hay buenas relaciones, lo dijo el mismo presidente, porque no la considera que sea la presidenta legítima del Perú. No vamos a hablar de ese debate, eso ya sabemos que ese debate se dio y las relaciones están rotas. ¿Cómo llegaron entonces estos supuestos cuerpos a manos de Jaime Maussan o cercanos de Jaime Maussan? Y más aún, ¿por qué tienen la primicia de exhibirlos en México? Es como si el gobierno peruano permitiera que una pieza clave de su patrimonio cultural o incluso científico, por sí mismo o por terceros, se utilice en un juego geopolítico que no beneficia en nada a Perú, porque no tiene intereses en esto. Si el gobierno de Perú no interviniera en un tema tan delicado, no solo estaría violando su propia legislación sobre su patrimonio cultural, sino que también se estaría arriesgando a un deterioro mucho más grande en las ya de por sí tensas relaciones diplomáticas con México. Y podría en última instancia terminar en un escándalo internacional que dañaría aún más la reputación de ambos países. Y mientras todo esto sucede, el patrimonio nacional de Perú, ya sea real o sea fraudulento esto que vimos, está siendo utilizado como un peón en un tablero de ajedrez diplomático mucho más grande. Esto, amigos, puede ser un problema enorme. Por eso, si estos cuerpos tienen la importancia histórica y cultural que ahí dijeron que tienen, entonces estamos ante una violación grave de la ley
y un desfalco al patrimonio nacional de Perú, en donde, por cierto, estaría implicado al menos un diputado federal de México y varias autoridades del Congreso que utilizaron esto para llevarlo o aceptarlo en el recinto oficial, si es que no tuvieran los permisos del gobierno de Perú. Si ni el presidente de México tuvo los permisos o él consideró que era arriesgado solicitar el permiso para volar como diplomático, como la máxima autoridad mexicana sobre el espacio aéreo del Perú, ¿tú crees que le van a prestar a los extraterrestres a Maussan para que los lleve al Congreso, Alba? No, dice Marcelina Cat, no es patrimonio si no lo reconocen. Pero entonces sería un robo. Sería un robo porque es propiedad del Perú, porque estaba De en 5 a suelo, 8 años de cárcel. en suelo peruano. Entonces, aunque no lo reconozcan, estaba dentro de lo que es el territorio y suelo peruano. Es propiedad peruana. Y tenían 24 horas para decirlo. Exacto. Por ley. Por ley. Y si no son más que un fraude, un montaje, amigos, porque esto podría ser también otra opción, entonces estaríamos jugando irresponsablemente con la credibilidad de las instituciones legislativas de México y también con las científicas y universitarias y con la confianza del público. ¿Quién autorizó todo esto, por cierto? Bueno, vamos a ver también qué pasó aquí, quién está detrás de esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Seres no humanos. De acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre. Así fueron presentados el martes los cuerpos de 2 supuestos seres extraterrestres durante una audiencia pública en el Congreso mexicano. Las figuras fueron expuestas en 2 pequeños sarcófagos en una sesión promovida por un comunicador mexicano y convocada por el diputado oficialista Sergio Gutiérrez, quien defendió el acto como de interés público. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, según el organizador, los cuerpos fueron hallados en 2017 entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca. Alrededor de 1000 años de antigüedad, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea. Gutiérrez explicó que la sesión fue solicitada por el periodista especializado en el tema, luego de que el 26 de julio, ante un comité del Congreso de Estados Unidos, un exfuncionario de inteligencia de ese país afirmara que los humanos no están solos en el universo y que las autoridades ocultan evidencia. Ay, Gutierritos, tenía que ser Gutierritos. Vayan y pregúntenle al gobernador de Veracruz qué piensa de Gutierritos, por cierto. Yo no tengo nada con él, no tengo ni el gusto ni el disgusto, ni siquiera sé más que le dicen Gutierritos y que en Veracruz tiene su fama. Aquí hay otra cosa, amigos, que no cuadra, que huele mal. Uno de los invitados más destacados fue Ryan Graves, de los que fue al Congreso, un piloto de combate estadounidense y exdirector de la Marina de los Estados Unidos. Graves reveló que el gobierno de los Estados Unidos lleva años investigando el fenómeno OVNI y dijo que ya se tienen naves y restos de origen no humano en posesión de las autoridades estadounidenses. ¿Y saben por qué la presencia de Graves, amigos, huele mal en el Congreso de México? Y nos debe prender un foco rojo. Porque en un mundo donde las noticias fluyen constantemente y los escándalos políticos pueden cambiar la percepción pública en estos días en cuestión de nada, siempre hay que cuestionar y analizar la oportunidad y el contexto detrás de ciertos eventos mediáticos. Uno de los elementos más intrigantes, por cierto, amigos, de la noticia sobre el supuesto descubrimiento de cuerpos no humanos en Cusco, Perú, es que coincidentemente, yo no sé si ustedes crean que en política hay coincidencia, sobre todo en política internacional, coincidentemente, el timing político internacional está sumamente sincronizado cuando vemos que hay la presencia de un exmilitar o militar estadounidense en el Congreso de México y que al mismo tiempo hay un escándalo político en los Estados Unidos relacionado con, de nuevo, el presidente Joe Biden por su hijo Hunter Biden. Este escándalo, conocido como Hunter Businesses, ha sido objeto de acusaciones por parte de los republicanos, quienes dicen que Joe Biden se benefició de actividades comerciales y de corrupción en Ucrania y en China mientras era vicepresidente entre el 2009 y 2017 a través de su hijo. Y aunque estas acusaciones han sido objeto de investigación y debate político, es innegable que han generado controversias y distracción en el escenario político estadounidense. Siempre que había un nuevo avance en las investigaciones de corrupción de Hunter Biden relacionadas con Joe Biden, aparecía
un objeto en el cielo, un ovni, un nuevo informe en el Congreso de los Estados Unidos. Hoy parece que en el Congreso de los Estados Unidos no cabía un nuevo informe o una nueva revelación ovni porque la agenda está ocupada en el Congreso con el juicio político contra Joe Biden. La pregunta aquí es, en medio de este escándalo político en los Estados Unidos, cuando no podía usar de nuevo el Congreso estadounidense, ¿por qué aparece esto en el Congreso mexicano con un ex militar estadounidense? Esta noticia, amigos, sobre la supuesta existencia de vida extraterrestre en el Congreso de México, ¿es una coincidencia en tiempos geopolíticos? ¿O puede haber algo más profundo detrás de esto? ¿Qué mensaje se está enviando con esta noticia y cuáles podrían ser sus implicaciones? Una posibilidad, amigos, es que esta noticia sea un intento de desviar la atención del público y los medios de comunicación de los problemas políticos en Estados Unidos hacia un tema más sensacionalista. La idea de que la vida extraterrestre siempre ha sido un tema de interés y fascinación para las personas en todo el mundo puede utilizarse estratégicamente con fines geopolíticos para captar la atención y cambiar la conversación pública como la famosa caja china que ya conocemos. Pero otra pregunta importante, amigos, es ¿quién fue el diputado o los actores políticos involucrados en la presentación de esta noticia en el Congreso mexicano? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? ¿Por qué decidieron hacerlo en este momento específico? ¿Hubo alguna coordinación o motivo detrás de esta presentación en relación con el escándalo de Hunter Biden en los Estados Unidos? ¿Qué intereses pueden estar en juego? La posibilidad, amigos, de que esta noticia sea utilizada como un distractor político para el presidente Joe Biden sería muy inquietante, porque plantearía una pregunta de algo sumamente más grave que estaríamos hablando en México. Cosas más grandes pasan en México, por cierto, y aquí va a estar la pista. Si en los próximos días, pongan atención, aquí nos vamos a dar cuenta si esto es una caja china o no. Si en las próximas horas, si en los próximos días, resulta que el Washington Post, el New York Times, CNN, comienzan a distraer el tema del impeachment de Biden, del juicio político de Biden, y a suplantarlo con la noticia de Jaime Maussan en el Congreso de México, quiere decir que utilizaron al Congreso de México como caja china para conveniencia de un escándalo del presidente Joe Biden. Y esto, amigos, sería sumamente grave. Ya sea porque llegaron a través de un diputado, ya sea porque hay otros intereses en juego, amigos. También puede ser coincidencia. Lo dudo, pero puede ser coincidencia. Puede ser que Jaime Maussan tenga los papeles en regla y que Dina Boluarte diga, pues mira, no me cae bien México, pero tú en especial, Maussan, me caes a todo dar. Contigo no hay bronca, llévatelo a exhibir al Congreso de México. Oye, doña Dina, pero no lo ha presentado en el Perú. No, aquí, pero no importa, tú llévatelo para allá, paséate con las momias alienígenas. De Perú no te preocupes, estás cubierto, mi niño. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Honestamente lo dudo mucho. Muchos dicen, no, es que cuando las momias salieron al Perú no le importó y eran otras leyes. Bueno, esa ley no es reciente, esa ley tiene rato y aunque al Perú no le interese, como decíamos, es propiedad peruana. ¿Cómo lo sacaron? O sea, porque está muy fácil. Dicen, ok, no lo reclamó el gobierno, al gobierno no le interesó. Ok, perfecto. ¿A través de qué empresa lo sacó? ¿De quién? Y ninguna empresa puede estar por encima de la ley peruana. Exacto, no puede estar. Pero vamos, suponiendo todo, pasaron encima del gobierno en turno, porque supuestamente lo sacaron desde hace varios años. Bueno, no explica bien desde cuándo lo sacaron. Algunos aquí en el chat dicen que lo sacaron desde hace varios años. Ok, estuvieron encima del gobierno peruano, del que haya estado en turno. ¿Qué empresa fue? ¿De quién son propiedad esos muñequitos? Yo les voy a decir muñequitos. ¿De quién son propiedad esos muñequitos? Entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Quiénes son los dueños? Si son particulares, ¿quiénes son los dueños? ¿Por qué no se exhibieron primero en el Perú? Siendo que hubiese tenido más credibilidad y todo si los hubieran mostrado en el Perú, aunque el gobierno no lo hubiera aceptado, aunque el gobierno no le hubiera dicho nada, que los hubieran presentado en el Perú y que hubieran dicho, es un descubrimiento del Perú. Más turismo para Perú.
¿En qué beneficia a México tenerlos? ¿Los van a exhibir en algún lugar o qué? Claro. Ahora, o sea, honestamente en esta historia hay muchas cosas que a mí no me terminan de encajar. Y yo estuve haciendo búsquedas, Alba, acerca de si había algo así, alguna nota del 2017 sobre, bueno, estas primeras momias que se descubrieron y que luego se llevaron. Usualmente el tratamiento que se le da a esto, Alba, es que un descubrimiento arqueológico se presenta en alguna revista arqueológica, en algún comunicado científico, no en el Congreso de México, con todo respeto por ufólogos, que no tengo nada en contra de ellos, hacen un trabajo muy valioso observando nuestros cielos. Yo personalmente creo que no estamos solos en el universo, amigos, pero esto huele a tintes políticos. Si no tiene tintes políticos, díganme por qué está en un recinto político y no en un recinto científico develándose esta información. Y yo digo, o sea, en Estados Unidos dijeron, nosotros tenemos que la CIA que tenían y que no sé qué. ¿Por qué no los presentaron en ese momento en Estados Unidos? Porque cuando tuvieron una cobertura inmensa, ¿se acuerdan? Que fueron hace unas semanas, que tuvieron una cobertura inmensa, que fueron al Congreso y que declaró esta persona y todo. ¿Por qué no los presentaron ahí? Porque se esperaron a ir con Jaime Maussan, que repito, es ufólogo, pero su profesión es periodista. El señor no tiene otra experiencia como arqueólogo, como astrónomo, astrólogo, como para darnos más información. No. Ay, perdón, con todo el respeto que me merece, creo que es un cuento y a él le tocó ser el personaje principal, mostrarlo. Pero no termino de comprar esa historia. Yo tampoco la compro, Alba, porque simplemente no me cuadra en el tema. Y miren, les voy a mostrar ahorita algo aquí en pantalla. So what do we see? Entonces, ¿qué vemos? Lo mismo de siempre, un revoltijo de huesos humanos y animales. Aquí hay una momia llamada Josefina, una verdadera belleza. En lugar de tener huesos humanos, tiene huesos de animales a los lados. Sus piernas son aún más desconcertantes. Uno de los huesos del muslo es en realidad femenino, pero está colocado al revés, mientras que el otro es una tibia y no coinciden en absoluto con el hueso de la cadera. No hay articulación alguna ahí. El pobre humanoide no habría dado ni un solo paso. Algunos de los huesos simplemente están cortados. Observa la simetría aquí. Los dedos también son un completo desastre. Las primeras falanges pseudo están orientadas en direcciones diferentes en sus manos izquierda y derecha, con la parte blanca mirando hacia arriba o hacia abajo. Bueno, simplemente olvidaron girarlas en la dirección correcta. Estas cosas pasan. Y mira esta mano alienígena. El paleontólogo francés Julien Benoit cree que quienes crearon las pequeñas momias humanoides usaron cráneos de algunos mamíferos pequeños para sus cabezas, como una llama o una alpaca. La comparación muestra que la cavidad craneal del reptiloide encaja perfectamente con la cavidad craneal de una llama. La ubicación de los bulbos olfatorios, la parte trasera interna, los hemisferios cerebrales y el cerebelo coincide exactamente con los de un cráneo de llama. Toda la parte facial del cráneo fue arrancada, dejando solo la caja craneal. Luego, el cráneo fue rotado de modo que su parte trasera mira hacia adelante. La cara del reptiloide es en realidad la parte posterior de la pobre cabeza de la llama. El paleontólogo Rodolfo Sales Bismanti tiene la misma opinión. Justo se los acabo de buscar para mostrárselos. No me cuadra porque las relaciones, sobre todo por algo, por sentido común, las relaciones de México con Perú en este momento están más que rotas, amigos. No, ni siquiera el propio presidente de México se atrevió a volar por espacio aéreo peruano. Entonces, decir que patrimonio arqueológico peruano se está revelando en una primicia en México y no en Perú, me parece muy difícil de creer. Siempre voy a dejar el beneficio de la duda, ¿verdad? Siempre, porque no sabemos. Miren, pero les quiero mostrar esto que ven aquí. Miren, esta es la única, digamos que antecedente que encontramos sobre esta situación. En el 2018 se encontraron estas supuestas momias también de 3 dedos, aunque parece que ahí eran 4, y fácilmente después se descartaron porque se dijeron que era fraudulenta. Este es el único hallazgo del que se tiene
registro en Perú del 2017. Y si ustedes se fijan ahí, miren en lo que dice el reporte científico de lo que se concluyó en aquel entonces. Decía, en el 2017, que es lo más parecido a lo que tenemos aquí con lo que dice el señor Jaime Maussan, un nuevo documental emitido por una plataforma History Channel rescata la teoría de que las momias de Nazca son cuerpos extraterrestres, pero las deformidades de sus cráneos y las posturas corporales tienen una explicación humana. En el 2017, un equipo de presuntos investigadores aseguró haber encontrado 3 momias alienígenas en Nazca, Perú, un lugar que muchos han vinculado siempre con las apariciones ufológicas. Dichas momias mostraban unos cráneos alargados muy distintos a las que hoy nos presentan en el Congreso de México y solo tenían 3 dedos en cada una. Un científico llamado Konstantin Korotkov realizó un estudio con el que pretendía convencernos de que las momias son auténticas y pertenecen a extraterrestres. Las primeras conclusiones de su presunto estudio no parecían muy disparatadas para justificarlo. Según él, las momias, sigámosle la corriente, admitamos por un momento que no son simplemente un fraude, son femeninas y vivieron en torno al siglo V de nuestra era y tienen 23 pares de cromosomas como nosotros, pero a continuación aseguraba que la distribución interna del esqueleto y sus órganos eran diferentes a nuestra especie. El tratamiento que se le dio a Alba es muy distinto al que hoy se está dando. Claro. Se acudieron a estudios científicos, se reveló la información en revistas científicos y obviamente que cualquier hallazgo arqueológico, sobre todo en Perú, que al igual que en México es rico en arqueología, todo hallazgo de descubrimiento prehispánico se reporta siempre a las autoridades. Es como si me dijeran que alguien, por ejemplo, en Alemania revela un descubrimiento que se habría encontrado hace 5 años en una pirámide debajo de Chichén Itzá, por ejemplo, ¿no? Oye, pues te la robaste. Claro. ¿Cómo fue a parar a Alemania? No, es que a una organización privada le dieron el permiso. No puede tener el permiso una organización privada porque para eso está el INAH. Es prohibido. Y tendría que hacerse una investigación penal. Amigos, esto tiene muchos aristas, y sobre todo yo creo que no... Quienes hayan estado involucrados aquí, tanto políticamente como mediáticamente, no le midieron el timing, Yo espero que tengan todos los papelitos perfectamente en regla, porque en una de esas la señora Dina Boluarte se enoja y dice, a ver, papá, vengan para acá. Vengan para acá. O ni se les ocurra pisar Perú porque me acabas de aceptar públicamente y en un congreso de un país que traes sin mi consentimiento propiedad arqueológica del Perú. No que una organización privada, pues bajo las leyes del Perú, el presidente que te lo haya dado, porque Perú destituye muchos presidentes. Muchos de ellos, estoy seguro que el presidente del 2017, si es que dio permisos, debe de estar en la cárcel, porque es la suerte que han seguido casi todos los presidentes del Perú. Por lo tanto, deberían de ser cuestionadas todas las concesiones que se hayan dado en ese entonces. Eso no va a acabar para nada bien, Alba. No. Para nada Decía bien. alguien ahí en el chat, se llama Luz, Víctor, supones mucho. Es que en un caso con tantas inconsistencias, pero por donde le miren, que no tiene lógica alguna, nada de lo que dijeron y nada de lo que presentaron, hay que suponer que tuvieron que pasar muchísimas cosas afortunadas que se alinearon una tras otra para que esto pudiera llevarse a cabo. Pero en sí, la presentación de esos 2 monitos en el Congreso de México representa un delito porque son propiedad peruana. Y no presentaron un solo documento que avale que tenían el permiso del gobierno peruano para presentarlos. Supuestamente dijeron que tienen 1000 años, que los puso la UNAM y muchas otras cosas, pero son propiedad del Perú y el señor lo aceptó públicamente. Entonces, hay que suponer mucho porque hay muchísimas inconsistencias en este maravilloso cuento. Y bueno, voy a empezar a leer los superchats que estaban pasando cuando Víctor estaba pasando los videos y todo. Muchas gracias a nuestro amigo Nika0174. Dice, extraterrestres es igual a distracción. Algo malo nos viene. Yo también lo creo. Nos están distrayendo, algo malo viene. Nos mandó 3 superchats. Muchas gracias, amigo. Y dice también, los gobiernos comunistas están distrayendo. Nuestro amigo también, Roy Asturrieta, muchas gracias por tu superchat, amigo. Dice, el gobierno de Perú es lacayo de Estados Unidos. Son unos derechistas incompetentes que cada rato meten a sus presidentes a la cárcel. No son serios. Yo creo que son de armas tomar y que no soportan muchas cosas. Entonces... muchas gracias también a nuestra amiga Estela Escoto Serrano. Dice, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, amiga, bienvenida, buenas noches. Saludos y abrazos de regreso. Gracias por unirte y por estar aquí. También a nuestro amigo Jorge Hernández, que dice, denle una ojeada al libro de Enoch.
También a nuestro amigo José Blanco por tu superchat en mi canal y en el canal de aquí de The Mexican Family. Muchas gracias, amigo. Y a nuestro amigo Meteor Dreams por tu superchat. Bienvenido, amigo. Dice, llévense a Laura Bozzo. Entonces ella es alguien del Perú. No, pues es que a ella sí la desterraron gratis. Con ella no hay problema legal con que la tenga México, amigo. Y fíjense que no es, de verdad, amigos, no es su posición. Es que es un tema que se tiene que tocar con pincitas en estos momentos, que hasta el propio presidente dijo, ¿saben qué? Le corto vuelta. No quiero problemas, sobre todo porque se puede estar en juego la investidura presidencial. Amigos, es que yo hice aquí para esta investigación una serie. Miren, les voy a decir las leyes que posiblemente se pudieron haber violado con esto. Código Penal del Perú, artículo 226. Si los cuerpos son parte del patrimonio cultural de la nación peruana, no entregarlos a las autoridades sería un delito que podría resultar en una pena privativa de libertad, como ya los explicamos. Si hubiese violado la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación del Perú en el artículo 65. Esta ley señala básicamente que los hallazgos casuales de bienes culturales deben de ser informados a las autoridades competentes del Ministerio de Cultura peruana dentro de 24 horas al descubrimiento. De lo contrario, hay consecuencias penales, cárcel. Si hubiera violado la exportación de bienes culturales sin permiso, si estos cuerpos, amigos, hubieran sido sacados de Perú y llevados a México sin los debidos permisos, esto constituiría una violación de las leyes de exportación de bienes culturales. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con esto. Si fue un circo muy peligroso. Si fue real y tenían todos los permisos del 2017, amigos, con las relaciones del Perú y México rotas en estos momentos en materia diplomática, necesitaban la vigencia de estos permisos, sobre todo en materia de exportación de bienes culturales, para haber paseado eso ahí. Y eso sin mencionarles algunos problemas adicionales, por ejemplo, problemas diplomáticos, ¿no? El hecho de que esta investigación sea anunciada en México en lugar del Perú, pues es un problema diplomático terrible, amigos, ¿no? La ética de las investigaciones, ¿no? Si estos cuerpos son genuinos y pertenecen al patrimonio cultural del Perú, el hecho de que las instituciones peruanas no lideraran estas investigaciones, amigos, hubiera planteado otro problema diplomático. Y luego está el manejo de la información, ¿no? Si estos hallazgos son verdaderos, desde el punto de vista científico, la falta de estos protocolos claros le resta muchísima seriedad al asunto, amigos. Por donde lo vean, es un problema, Pacirco estuvo muy bonito, pero diplomáticamente cae en el peor momento posible. Y cuidado, porque no quiero ser ave de mal agüero, pero probablemente el presidente de México regrese a jalarle las orejas a más de un diputado involucrado en esto si las cosas se salen de control, que en estos momentos, hablando de relaciones diplomáticas con Perú, que son un hervidero, es muy fácil que se salgan de control, Alba. Claro. Muchas gracias a nuestro amigo Nika por tu superchat. Y dice, ¿qué pasa el extraterrestre? Hasta lo leí con la voz de Laura Bozzo. Muchas gracias, por cierto, a todos los que mandaron sus superchats. A Cris Reynosa, que es el superchat uno de los superchats que tú nos comentabas hace rato. A José Blanco, todos los que han estado aquí mandando. No, este de Cris Reynosa es nuevo. Muchas gracias, amigo. Dice, el gobierno quiere que veamos hacia afuera del mundo para que no veamos lo que pasa en la tierra o debajo de ella. Saludos de California. Me encanta Veracruz. Saludos hasta California. Muchas gracias, amigo. Repito, si esto es real o no, lo que sí, amigos, que me huele un problemita diplomático en camino y una falta de tacto geopolítico y diplomático de quien haya orquestado esta fiestecita en el Congreso. Qué bueno que se divirtieron, pero se me hace que a la hora de recoger el reguero de la fiesta, alguien se la va a pasar muy mal. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.